Ajonjolí de todos los moles. Hay diversas razones por las cuales apoyar la reforma al Poder Judicial. Esta es una más. Hay que destacar que se dio a conocer en la mañanera por parte de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana, que un juez de Querétaro ordenó la libertad en 24 horas de 3 integrantes de este cártel de Santa Rosa de Lima. Entre ellos está el hijo del Marro, el fundador de esta agrupación delincuencial. Esto es parte de lo que comentó Rosa Isela. Eso sí, se va a buscar si hay algunas otras órdenes de aprehensión que ejecutar en contra de estos hombres y, en su caso, tendrá que obedecerse lo que diga la ley. Alrededor de las 8 o 9 de la noche, un juez del estado de Querétaro decretó la libertad en 24 horas, o sea, de inmediato, como dicen, libertad inmediata, de 3 miembros del cártel de Santa Rosa de Lima. Y uno de ellos es el hijo del señor Yepes del Marro. Entonces, pues esta es una situación delicada. Estamos nosotros rastreando si hubiera otras órdenes de aprehensión pendientes, otros procesos penales pendientes. Estamos en esa labor y hemos informado esta mañana al gabinete de la situación delicada, pero pues también, como siempre ha sido la instrucción del presidente, de agotar todas las posibilidades, pero con el cumplimiento de la ley. Entonces estamos en el plazo, vamos a ver qué resulta. Entonces, para muestra, un botón. Y nos queda claro que hoy en día el crimen organizado ya incide en las decisiones de los jueces. Hay que destacar que el presidente López Obrador insiste en que la reforma al Poder Judicial no implica la concentración del poder por parte del Ejecutivo. Nadie ha puesto en duda la autonomía. Se trata de cómo llegan los jueces, magistrados y ministros a sus cargos. Ahora se quiere que sea a través del voto popular. Incluso podrían participar los vigentes y el Ejecutivo, el Legislativo y el propio Judicial pueden proponer candidaturas. Entonces, pues no está en riesgo la autonomía, sino sería importante que hubiera rotación en estos cargos y que le expliquen a la gente lo que están haciendo los jueces. Entonces, no es algo para perjudicar al pueblo, para afectar la vida pública del país, no es concentrar el poder. Si se está planteando un órgano independiente, no va ese órgano independiente a depender del Ejecutivo. Va a ser realmente independiente para vigilar el comportamiento de jueces, magistrados y ministros. O sea, primero, que los elija la gente, porque es mucho mejor que los elija el pueblo a que se elijan en la cúpula. Es democrático, la gente sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene. Puede ser que no tenga tanta claridad sobre lo que conviene, pero tiene una claridad meridiana en lo que no conviene. Además, no se requiere de ser un experto para reconocer que la mayoría de los jueces no están impartiendo justicia, sino están tomando decisiones en favor de grupos de interés. Eso no es impartir justicia. Hay que destacar que en ese sentido el pueblo de México respalda esta reforma al Poder Judicial porque considera que hay corrupción y considera que uno de los instrumentos más importantes en una democracia es tener la posibilidad de castigar o de premiar a través del voto. Aquí parte de lo que dio a conocer de una de las encuestas que mandó a hacer el partido Morena,
Esto lo da a conocer Ana Elizabeth García Vilchis. En particular, vamos a ver los datos de la encuesta de ENCOL. La primera es de ENCOL. A la pregunta que realizó esta encuestadora, dice: el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al Poder Judicial. Antes de que yo lo mencionara, haciendo encuestado, ¿usted estaba enterado de esto? El 45% sí estaba enterado, el 54% no está enterado. La otra pregunta que se realizó fue: por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Miren esto. 61% piensa que todos o la mayoría de los magistrados, jueces, son corruptos, mientras el 35% dice que poquito o nada. La otra pregunta que realizaron fue: ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Este dato es arrasador y es muy significativo de cómo piensa el pueblo de México. El 75% dice que deben elegirse por elección popular. La otra pregunta que se realizó fue: ¿y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? Arrasador también, 73% dice que por elección popular del pueblo de México. Otra pregunta que realizó ENCOL fue: ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción? 85% de los encuestados dijo estar de acuerdo en la creación de este órgano independiente. Otra pregunta que realizó ENCOL fue: por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial? ¿Sí o no? La respuesta, en un 83%, fue que está de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Hay que recordar que históricamente venimos de un sistema vertical en donde los funcionarios públicos requerían de padrinos o de madrinas para poder estar en el cargo. Es decir, había quienes los impulsaban en sus carreras políticas. Dice el presidente que la importancia a esta reforma del Poder Judicial radica, entre otras cosas, que los jueces, los magistrados y ministros no van a depender de los políticos, no van a depender del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, sino directamente de la gente, y eso los va a empoderar. Plantea que les va a dar fuerza moral. Se está planteando, y esto puede surgir en el debate, lo hemos dicho, que participen todos los jueces actuales, los magistrados, los ministros, que se sometan al escrutinio público. Y como hay buenos jueces y buenos magistrados, pocos pero mejores, pueden salir electos y van a salir fortalecidos, porque no le van a deber el cargo a ningún magistrado, a ningún ministro, a ningún político, a ningún partido, al presidente. Ellos van a ser elegidos por el pueblo. Imagínense la fortaleza moral que van a tener. Es autoridad moral y autoridad política. Y recuerdan que recientemente la DEA despidió a su director en México por sus presuntos vínculos con abogados de narcotraficantes. Y ahora en el mundo al revés, la DEA advierte que con esta reforma al Poder Judicial, el narcotráfico, el crimen organizado podría tener una incidencia mayor en los jueces, magistrados y ministros.
De entrada, el presidente López Obrador dice están en su derecho de opinar, pero pues ¿por qué entrometerse en asuntos que le competen a México? Es como si yo estuviera todo el día diciendo que en el caso de Genaro García Luna, si bien ya fue encontrado culpable, pues pareciera que le están dando largas al asunto. Y es verdad, están pateando el bote. Se supone que ya vendría pronto la sentencia en torno al ex brazo derecho de Felipe Calderón, pero entre las estrategias de sus abogados y lo que está pasando allá con el Poder Judicial de los Estados Unidos, pues le están dando vueltas al asunto, están deshojando la margarita, total, que todavía no se va a dar esta sentencia. Con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros? Es como si yo doy una opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna. Después de que Después de que ya llevan no sé cuánto tiempo dando largas y largas y largas y largas, pero pues no me corresponde, ¿no?, meterme en eso, porque es de allá. Tienen ellos sus procedimientos. Entonces, nada más que sean más prudentes, más respetuosos. Y lo decimos en buen plan. Como cuates. Y vamos a los temas de la transición. El presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha guardado nada respecto a lo que piensa en lo que hace a lo que será este gobierno de Claudia Sheinbaum. De entrada dice que él apuesta a que la presidenta electa se va a convertir en una de las 3 principales dirigentes en todo el mundo. Destaca su humanismo, destaca su inteligencia, también su paso por la academia, y dice que tiene gran sensibilidad. Así que, pues dice el presidente que estamos ante un hecho histórico. Reitera que fue una bendición del pueblo de México que se haya votado en favor de ella. No hay. Estamos hablando de que va a ser de las 3, no más, mejores gobernantes del mundo. Porque lo tengo que decir así, puede parecer exagerado, pero ¿con quién se compara? A ver, ahí se los dejo de tarea. ¿Con quién la comparan en América? ¿Con quién la comparan en Asia? ¿Con quién la comparan en Europa? Véanlo. Ahí se los dejo de tarea. No estamos hablando de una gobernante más. Estamos hablando de una gran dirigente. Y destacar que juntos realizarán una nueva gira este fin de semana, tanto en Oaxaca como en Veracruz. Van a revisar el corredor interoceánico. Hay muchos puntos en esta agenda. Destaca el presidente López Obrador sobre todo este ambiente que hay, porque en otras ocasiones, en otros sexenios, cuando va entrando uno y va saliendo el otro, como sucedía, pues había desconfianza, no querían incluso compartir quiénes serían los integrantes del gabinete, no fuera que pues se hicieran olas mediáticas. Había también
una suerte de desconfianza sobre si decir quiénes estarían a cargo de las Fuerzas Armadas o no, decirlo justo antes de que se tomara la posesión. En este caso, pues hay un ambiente muy solidario, de camaradería, de una transición muy tersa, y dice López Obrador que también es importante que Claudia Sheinbaum ya está dando a conocer algunos, o está por dar a conocer algunos integrantes de su gabinete, se está compartiendo la información y este proceso de entrega-recepción va a ser mucho más ágil. Pero ayuda el que estemos juntos. Eso nunca se había dado. Para que la transición se dé sin ningún problema y no se tarde el nuevo gobierno en actuar. Porque ¿qué pasaba antes? Por ejemplo, se ganaba y a celebrar. ¿Cuándo daban a conocer el gabinete? Un día antes de que tomara posesión el nuevo presidente. Y en el caso del secretario de la Defensa, secretario de Marina, traían en la cabeza de que había que esperar un día antes porque a lo mejor no le gustaba a los integrantes de las Fuerzas Armadas y podía haber inconformidad y hasta rebelión. Entonces los dejaban hasta el final. Antes de que tomara posesión, tenían el gabinete. Imagínense cuánto tiempo se perdía. La presidenta electa es lo mejor. Ya va a empezar, según me informé, va a empezar ya a dar nombres. Esto va a ayudar mucho porque ya se empiezan a involucrar, a incorporar, a enterarse de cómo están las áreas que van a manejar. ¿Y cuáles son las premisas básicas, yo diría, no solo de Morena, sino del obradorismo y de la izquierda progresista? No robar, no mentir, no traicionar. Premisas que repitió ante los legisladores electos de la 4T la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y dice el presidente López Obrador que le gustó mucho eso, porque hace referencia a la esencia de lo que va a ser un gobierno. Ella fue votada con 36 millones de sufragios de mexicanos y mexicanas y pues no despegó del piso, sino se ha mantenido firme, anclada a los principios básicos de la transformación. Ayer me gustó muchísimo que repitiera el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Otro, a estas alturas, ya no hablemos de los... Estaría difícil escuchar eso a estas alturas, de una presidenta electa que gana con 36 millones de votos. Es la presidenta más votada en la historia de México. La de más respaldo popular en toda la historia. Es un hecho inédito e histórico. Y que diga, ¿sí?, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. No, pues es para sentirse muy contento todos los mexicanos.
Al presidente López Obrador le tocó aplicar distintas medidas que sobre todo incomodaron a los de arriba. El cobro de impuestos, cerrarle el paso a los traficantes de influencias, los contratos leoninos, renegociarlos. Todo eso provocó incomodidad. ¿Y qué han dicho los empresarios a través de estos medios de comunicación que son las caretas de esos grupos de interés? Pues lo que dicen es que López Obrador polarizó, dividió, que había que reconciliar al país, pero eso sí, ellos apostaban a una reconciliación de la mano de la candidata de la derecha. Que llegara a Xóchitl Gálvez, ya no se les hizo. De cualquier manera, dice el presidente, hay que apostarle a la reconciliación. Pero pues ya no me tocó a mí, porque ni modo que me aplaudieran cuando yo les cobré los impuestos que no estaban pagando. Ya se sentaron las bases de la transformación y la gente está más consciente, más participativa, y yo espero también que se vaya produciendo con gente de buena voluntad una reconciliación, un proceso de unidad que no se dio ahora. Bueno, no llegamos a la llamada polarización porque la mayoría de la gente está apoyando la transformación. No es 50-50, no. La mayoría apoya. De todas formas, la minoría debe ser respetada y se debe de integrar al proyecto de transformación, poner por delante el interés nacional, el interés de México.